La tierra tiene una historia que contar. Desde sus entrañas hasta la superficie, cada roca, cada movimiento y cada descubrimiento nos hablan sobre el pasado, el presente y el futuro. Aquí, en Voces ACGGP, le damos voz a las geociencias. Hablamos de energía, exploración, sostenibilidad y todo lo que mueve nuestro sector. Bienvenidos a este espacio de conocimiento y diálogo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces ACGGP, un podcast que hemos dedicado a conversar sobre el rol de las ciencias de la Tierra en los múltiples desafíos que tenemos como sociedad colombiana: energía, ordenamiento territorial, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo, entre muchos otros. Y el día de hoy nos acompaña una invitada maravillosa y muy especial, gran amiga de la casa, miembro de la Junta Directiva de la Asociación en este periodo de tiempo, y profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Clemencia Gómez González. Bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación a participar en este lindo programa fomentado por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía para acercar claramente el conocimiento a la gente. Creo que este es un espacio maravilloso. Muchas gracias por hacerme partícipe. Clemencia, tenías que estar porque has sido reconocida por organizaciones nacionales e internacionales, una gran divulgadora de las ciencias de la Tierra. En el gremio te reconocemos como tal, pero además has dedicado tu vida a la docencia, a formar a nuevas generaciones en ciencias de la Tierra, en geología, pero sobre todo haciendo un esfuerzo grande por ayudarlos a ver distinto, a pensar distinto. Quizás me incluiría yo mismo cuando tuve la oportunidad de conocerte y pude empezar a ver un rol más amplio que tenía la geología, más allá de lo puro y duro que hacemos en el trabajo de campo, en el laboratorio y en la oficina. ¿Cómo ha sido ese trasegar profesional de Clemencia? ¿Dónde inició tu carrera antes de llegar a la Universidad Nacional de Colombia? Bien, digamos que como mucha parte de la gente aquí en el país, nosotros pues no sabemos qué es geología. Y claramente yo terminé mi bachillerato a los 16 años y tenía que entrar a la universidad a estudiar algo y obviamente no tenía la más remota idea de lo que era geología. Si a mí me hubieran preguntado en ese momento o me hubieran hecho una entrevista para decirme, niña, ¿qué es la petrología? Seguramente la respuesta hubiera sido como la de mucha gente, es el estudio del petróleo, que en realidad es el estudio de las rocas. Entonces, en un país como el nuestro, donde pues uno no sabe nada de geología, arriesgarse a estudiar algo que no sabe qué es un poco una aventura. Afortunadamente la aventura me salió bien. Me enamoré rápidamente de las ciencias de la Tierra, me enamoré de salir a campo, de aplicar el método científico, de saber que se puede ver el paisaje y el mundo con otros ojos. Después de que terminé la carrera, yo trabajé mi tesis de pregrado o el trabajo de grado fue hacer 240 kilómetros de cartografía en el Valle del Cauca. Trabajábamos con 2 profesionales y con mi compañero de tesis. Y trabajamos en esa época en una empresa del Estado que se llamaba Ecocarbón, en Jamundí. Digamos que mi experiencia fue muy agradable, trabajamos muchísimo, me demoré 2 años haciendo mi tesis de pregrado y después de terminar la tesis de pregrado me contrataron en Ecocarbón como geóloga ya. Entonces ya eso era un paso muy grande, pero claro, me contrataron para hacer un trabajo de geología en el Tambo Cauca. Y el Tambo Cauca en los años 90 es más o menos como está hoy. Es una zona con un conflicto armado latente, con problemas de orden público un día sí, el otro también. Y digamos que cuando nosotros íbamos a las fases de campo era muy angustiante, pues porque todos los días iban a tomar el pueblo. Todos los días era el run run, esta noche sí se lo toman y uno veía a la gente, el Tambo queda como en una zona plana, pero también tiene una parte alta. Uno veía todas las noches las personas que vivían cerquita de la estación de policía, como cerca del parque, subiendo donde sus familiares a otros lugares, pues porque el peligro estaba latente. Afortunadamente, no me tocó ninguna toma ahí.
Pero cuando salimos, por ejemplo, a hacer trabajo de oficina a Jamundí, se tomaron el pueblo. Entonces era una época en donde ejercer la geología era difícil en el territorio, más o menos como lo tenemos lamentablemente en la actualidad. Después de terminar ese trabajo, digamos que fue tanto la presión y yo me sentía como tan angustiada que dije, no, voy a estudiar. Y a mí siempre me gustó mucho la administración. Entonces dije, voy a hacer un posgrado, pero claro, para estudiar yo no podía estar en campo ni podía estar haciendo lo que estaba haciendo antes. Entonces yo desde muy chiquita trabajaba en almacenes, digamos, en temporadas, vendiendo, no sé qué. Y el decano de la Facultad de Geología de la Universidad de Caldas tenía un almacén en el que yo trabajaba y me dijo, oiga, ¿por qué no va a montar el almacén en Armenia y usted estudia? Y yo, perfecto. Así fue, me fui para Armenia, le monté el almacén y hice el posgrado en Administración de Empresas. Cuando estaba terminando el posgrado en Administración de Empresas, me llamaron de la universidad y me dijeron, oiga, usted que tiene ya ese perfil como mixto y que la conocemos, ¿por qué no se viene a coordinar la tecnología en valorización de sustancias minerales en Marmato? Que era una apuesta política, todo hay que decirlo, por profesionalizar los chicos en Marmato y avanzar. Y yo dije, listo, entonces me volví para Manizales y empecé como coordinadora del programa y a dar clases en la Universidad de Caldas. Así estuve 8 años y yo ya sentía una presión de que tenía que estudiar más por mis estudiantes. Yo dije, yo no puedo seguir aquí sin tener mi doctorado y empecé a presentar papeles para irme a hacer el doctorado. Estuve casi 3 años en esa tarea y yo pues tengo una disciplina férrea. Yo todos los días buscaba cuáles eran las becas, tenía una tablita de Excel mirando a ver cuáles eran los requisitos y en ese orden de ideas aprendí mucho de organizarme. Y me acuerdo mucho, era un domingo y yo mandé como la aplicación y les dije a mis papás, yo papi, acabo de mandar la aplicación, yo creo que esta beca sí es la mía. Y afortunadamente me gané la beca era una beca de Cervantes para estudiar en la Universidad de Alcalá, era una beca que daba muy poquito dinero y había que hacer 6 meses los cursos. Okay. Yo me fui para España, hice los cursos, no sé qué, volví al país después de terminar el doctorado que hice estudiando y trabajando, porque la beca solamente me cubrió un año, mientras hacía las clases y después mientras hacía el diploma de estudios avanzados, que es como el equivalente a la maestría. Cuando volví al país, yo siempre he querido ser profesora, siempre. Digamos que es siempre lo que he querido hacer en mi vida. Y mandé hojas de vida a todos los programas de Bogotá de Ingeniería Civil, de Ingeniería Ambiental, de Geociencias y Geología, de Ingeniería de Petróleos, pero me resultó el trabajo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y estando en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, metí la pata haciendo unos procesos de socialización. Y yo dije, tengo que educarme. Entonces me metí a hacer el posgrado en Derecho Minero Energético en la Universidad Externado. Ahí estuve 5 años, fui coordinadora del grupo de geología, aprendí muchísimo. Y después conocí a José María Jaramillo, un geólogo muy prestigioso en este país, un gran profesor, y siempre me invita, desde que nos conocimos, porque yo organicé el diplomado ahí en la agencia, me invitaba una vez al mes a almorzar y siempre me decía, caminámonos pa' Gemas, caminámonos pa' Gemas. Hasta que yo dije, me voy pa' Gemas con José María, y con José María estuve trabajando casi 5 años también como gerente ahí en la empresa, ofrecíamos servicios, logramos un posicionamiento importante en venta de servicios a la industria, se apoyaron muchísimos estudiantes y empecé a dar muchas clases en varias universidades. Y me seguía presentando a concursos. En la Universidad Nacional no pasé a 2 concursos, en la Universidad de los Andes no pasé a un concurso, pero después me volví a presentar a la Nacional y afortunadamente pues gané el concurso y eso hace 9 años y ahora soy profesora de dedicación exclusiva en la Universidad Nacional, que ha sido mi gran sueño. De todo este carretazo, decir que uno tiene que ser perseverante con lo que le gusta.
que geología es muy amplia y que uno puede luchar en geología por hacer lo que más le gusta hacer. Yo en este momento soy una persona plena en el ejercicio profesional porque hago lo que me gusta. Clemencia, podemos decir que solo te faltó estar en el Congreso de la República, pero has pasado por diferentes sectores, por diferentes lugares que te han permitido ver el país, además con múltiples ópticas, ¿cierto? Unas ópticas quizás más sociales, algunas, otras más corporativas, más de recursos energéticos, la academia sin duda. ¿Cuál es la visión de Clemencia Gómez hoy de las geociencias en nuestro país? Has tenido la oportunidad de formar a mucha gente, pero también en el ejercicio de, digamos, el liderazgo que has ejercido en las organizaciones profesionales, también has podido ver, digamos, más de cerca algunos otros desafíos que tenemos. ¿Cuál visión tienes hoy que pueda resumir, digamos, cómo están las ciencias de la Tierra en Colombia? Yo creo que uno de los aportes más importantes que me dio a mí la formación en Europa es ampliar, ampliar lo que los geólogos podemos hacer. Digamos que una visión limitada de que el geólogo solo trabaja en la industria mineroenergética o que solo trabaja en gestión del riesgo, es una versión muy limitada de lo que en realidad un profesional en ciencias de la Tierra hace. Afortunadamente, esa visión me permitió explorar aspectos de geología social, de geopatrimonio, de geoeducación, que claramente para muchos colegas pues no hacen parte como de la ciencia pura en geología. Y en este momento yo digo, es tan válido un profesional que trabaja cartografía geológica o hace exploración de recursos minerales como aquel que se quiere educar a la geoeducación o a la geología social. Digamos que en el momento en que nosotros como colegas nos demos cuenta de que todo el que trabaja por propender en el desarrollo geocientífico del país, independientemente del área, está ayudando a contribuir al desarrollo de las ciencias de la Tierra, ahí vamos a avanzar. Creo que hemos avanzado mucho. Las generaciones recién formadas tienen una sensibilidad social y una sensibilidad ambiental diferente a la que teníamos nosotros cuando estudiamos, y creo que eso le ha aportado en gran medida al desarrollo de las geociencias en el país. Que haya geólogos que se han aventurado a ser profesores en colegio es un gran avance para nuestro país. Que haya profesionales que entiendan que el desarrollo de la geología en el territorio requiere de profesionales formados desde el punto de vista de la geología, que entiendan y valoren la importancia de enseñar geología en el territorio. Creo que eso es un avance para las ciencias en el país. Entonces, yo creo que con lo que tenemos, con los 10.000 profesionales que tenemos, hay suficientes nichos para que todos trabajemos, uno, en lo que más nos guste, porque lo vamos a hacer mejor, y dos, entendiendo que es tan valoroso, de gran valor, lo que hace cualquier profesional en ciencias de la Tierra. En eso nos falta avanzar bastante, en que aceptemos las diferencias del desarrollo profesional del otro, que no todos tenemos que trabajar la ciencia dura y pura en geociencias, que hay otras áreas en las cuales se mezclan saberes que son supremamente importantes para el desarrollo de las ciencias de la Tierra en el país. Clemencia, recientemente presentamos nuestra tercera versión de la encuesta de empleabilidad, un poco tratando de empezar a construir esa línea de tiempo de con las dos versiones anteriores y ver, digamos, cómo ha avanzado la profesión en nuestro país. Recoger datos que nos dejen, pues, hacer unos análisis un poco más juiciosos. Y nos dimos cuenta que a lo largo de estos 3 años ha evolucionado la percepción de que uno de los desafíos más grandes para obtener trabajo es el poco conocimiento que tiene la sociedad sobre lo que hacemos. En la primera versión de la encuesta, un poco más del 60% de los encuestados decían que ese era el desafío principal. Y en la versión de este 2026,
disminuyó y está alrededor del 42-43%, digamos, mostrando un avance de esas líneas de acción que tú mencionas, la apropiación social del conocimiento, la educación, entre muchas otras líneas que se han venido ampliando, sea bien por las nuevas generaciones o sea también por algunos profesionales senior que han optado por fortalecer ese nicho. Y me voy a ir entonces a la historia hace 10 años que nos conocimos, o un poco más, cuando nace contigo esa iniciativa de un geólogo por municipio, que hemos venido empujando de diferentes maneras, que hemos venido abanderando desde diferentes organizaciones, con tu liderazgo y con tu impulso, porque no lo hemos logrado. Ha sido todo un desafío llevarlo al Congreso de la República, convencer a los congresistas de que esto es importante, convencernos a nosotros mismos de que esto es importante, pero hemos logrado algo muy interesante. El año pasado hicimos un mapeo de cuántos geólogos hay en Colombia trabajando en algún municipio, en gestión del riesgo, en planeación, en ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Y encontramos que 68 geólogos están vinculados de alguna manera a nivel municipal. Y en la encuesta también hicimos la pregunta, en este año 2026, y poco más o casi 100 geólogos, es decir, casi el 10% de la masa crítica que encuestamos, dice estar trabajando en un municipio. Y a pesar de que este desafío ha sido grande, yo creo que ya empezamos a ver cambios significativos, no tanto en la sociedad, pero sí en nuestro gremio. Y es que los geólogos vean esa posibilidad de impactar que tenemos a nivel profesional. Desde tu óptica, ¿estamos formando esos profesionales capaces de resolver necesidades del país más allá, digamos, de lo minero energético, más allá de la gestión del riesgo? Desde mi óptica, sí. Pero entiendo que, por ejemplo, para los empleadores y para muchos colegas, las universidades no están formando los profesionales que se necesitan en geociencias. ¿Por qué digo yo que sí? Porque en realidad a mí la trayectoria lo que me ha mostrado es que a uno la universidad le da las herramientas, las herramientas. Y la herramienta más importante, claramente, es el desarrollo del método científico. Y cuando uno entiende qué representa el método científico para cualquier desafío profesional, yo creo que ahí ya ganó. Queda muy difícil que las universidades le enseñen a todos los chicos todo lo que necesitan. Eso no va a pasar. Y no pasó, digamos, con las primeras generaciones, donde los geólogos estudiaban sin haber aceptado la tectónica de placas, que es el ejemplo que a mí más me gusta. Si fuera así, entonces profesionales de la vieja data nunca hubieran podido ejercer la geología comprendiendo los fenómenos naturales. Y eso no es así. O sea, digamos que el ejercicio profesional, que es el gran reto que hay ahorita de trabajar en ciencia, pasa efectivamente por comprender que la ciencia cambia cada día, que todos los días están haciendo nuevos hallazgos, que no los 8.000 millones que dicen, digamos, los datos, sino casi 10.000 millones de personas que son las que dicen existir en el planeta, están demandando recursos. Pero no solo eso, de esos 10.000 millones de personas que están en el planeta, ¿cuántas están dedicando a hacer investigación en ciencia y en ciencias de la Tierra y en el avance del conocimiento? Entonces, digamos que este avance vertiginoso que tiene el mundo nos tiene que llevar a comprender que efectivamente la universidad es un espacio en el cual nos estamos preparando para avanzar hacia el futuro, que nos están dando herramientas. La geología que yo estoy enseñando hoy en primer semestre en geodinámica interna puede que no sea lo que ellos requieren en unos 10 o 15 años, pero claro, lo que nos ha dado la experiencia del desarrollo docente es que si usted no entiende las bases de las cosas, no puede avanzar más adelante. Entonces, una roca ígnea y sus características van a ser prácticamente iguales
siempre. Así usted ya tenga una aplicación que le ponga la roca y se la lee, pero si usted no tiene la capacidad de discernir si esa lectura que le está haciendo una inteligencia artificial a esa roca es real o falsa, ahí entonces es donde el paso por la universidad y el conocimiento de geología básica, por poner un ejemplo supremamente sencillo, le va a ayudar a enfrentarse profesionalmente. Entonces yo sí creo que nosotros estamos formando profesionales capacitados. Como todo en la vida, uno en el aula de clase ve que hay gente que es muy buena para determinadas cosas. Y digamos que no todos los geólogos, como he mencionado, tenemos que servir para todos. Lo que es buscar efectivamente el espacio en donde usted se siente cómodo ejerciendo su profesión y donde lo que hace le gusta tanto que todos los días quiere aprender para hacerlo mejor. Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia del ejercicio profesional. Si nosotros mandamos al territorio chicos que realmente conocen y reconocen la importancia de su valor en el municipio, creo que es un gana-gana para el país. Completamente de acuerdo, Clemencia. Y tengo que decir para dejarlo en grabación que mucho de lo que soy hoy como director y como geólogo se debe a múltiples conversaciones que tuve contigo y a esa inspiración que impregnaste para hacer lo que quería hacer. Y hoy estoy en un lugar donde estoy muy feliz haciendo todo mi trabajo y asumiendo todos los desafíos que he querido asumir sin dejar de ser geólogo y sin dejar de ejercer mi profesión con mucho orgullo, por supuesto. Clemencia, preguntas cortas para respuestas cortas. ¿Cuál es tu roca favorita? Uy, mi roca favorita es el gauro. ¿Cuál es tu mineral favorito? Ay, la calcita. No me cabe duda. Si estuviera en tus manos una decisión política en este país, ¿cuál sería? Uy, un geólogo por municipio. ¿Qué le falta al gremio de geólogos en Colombia? Respetar que somos diferentes y que sobre las diferencias podemos edificar ciencias de la tierra. Clemencia, te has dedicado durante muchos años a hablarle a los chicos jóvenes, a los estudiantes. Pero quiero hoy invitarte a que le dejes un mensaje al grueso de nuestros colegas. Hay personas con mucha experiencia, hay personas muy jóvenes, tenemos una gran diversidad. ¿Qué mensaje comparte Clemencia Gómez con ellos en este contexto que estamos hablando de los desafíos de la geología en Colombia? Yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos como profesionales de ciencias de la tierra es entender que si nos unimos, lo logramos. Nosotros somos muy poquitos, o sea, 10.000 profesionales en geología, en realidad es muy poquita gente. Y esos 10.000, si todos tuviéramos por lo menos un acuerdo sobre lo fundamental del desarrollo de las ciencias de la tierra, creo que podríamos tener más peso. Un país como Colombia está marcado por la expresión de 3 cordilleras, de llanuras, del Caribe, de 2 océanos, con ordenamiento territorial deficiente, con muy poca preparación en términos de gestión del riesgo. Tenemos comunidades poco resilientes porque poco hemos invertido en fortalecer sus capacidades, con necesidades de energía, pero también de diversificar esas fuentes de energía. Ahora déjale un mensaje a los que no son geólogos, que nos escuchan, que ven podcast ACGGP. ¿Por qué los geólogos y la geología es fundamental para Colombia? Si nosotros realmente entendiéramos el valor de un profesional en ciencias de la tierra, no habría un 50% de profesionales de este gremio desempleados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos el territorio, podemos tener un desarrollo en ese territorio. Nada se puede de alguna manera organizar si no se conoce. Entonces, lamentablemente en el país empezamos al revés. Nosotros hacemos cosas sin conocernos. Y para uno efectivamente poder tener un desarrollo armónico del territorio en términos de
disminución del riesgo para salvar vidas, en términos de conocer el subsuelo para poder administrar nuestra riqueza, porque efectivamente uno puede tomar decisiones políticas en torno a su riqueza. Uno puede decir, vea, en la región del Chocó, en la región del Amazonas, Colombia es rica en estos recursos minerales. Mundo, no se los vamos a tocar, pero efectivamente eso, no tocarlos, representa un recurso que Colombia tiene y puede negociar con él. Entonces, digamos que comprender y saber lo que tenemos, el conocimiento siempre, siempre, siempre deberá ser la base de todo en el desarrollo. Y el conocimiento del territorio en ciencias de la tierra es fundamental para un desarrollo armónico en el país. ¿A qué se va a dedicar Clemencia Gómez cuando se pensione? Ay, qué bueno. Pues eso depende de muchas cosas. Depende de una situación familiar particular. Mis papás afortunadamente están vivos, pero pues son adultos mayores, entonces dependerá mucho de cómo está su situación. Pero una vez ellos falten, muy seguramente me voy a dedicar a viajar muchos años, porque no hay nada más enriquecedor y maravilloso que conocer mundo. Y dentro de ese viajar y conocer, lo que voy a hacer seguramente es meter en mi mochila unas rocas, unas presentaciones, unos libros, irme por el país a las escuelas a enseñarle a los niños, como lo hice en mi sabático. Digamos que en mi sabático tuve una actividad mixta. Uno, viajé en muchos países que quería viajar, pero también estuve en la Colombia que nos necesita. Estuve en Bahía Solano, en un corregimiento que se llama El Valle, enseñando geología a los niños en el colegio, y estuve en La Guajira también, digamos, aproximando la geología en el territorio. A eso me quiero dedicar. Clemencia, mil gracias por todo lo que haces, por todos los profesionales que has formado y por todo el esfuerzo, la energía que has dedicado a impulsar a nuestra profesión en este país con tantos desafíos, pero también con tanta riqueza y con tantas oportunidades en el subsuelo, pero también en los profesionales que forman y que nos estamos formando. Gracias por acompañarnos en este podcast. No, para mí es un verdadero placer, y yo sinceramente el día de hoy puedo decir, yo me voy a jubilar tranquila, porque creo que ya hemos sembrado semillas como Flower y como algunos otros chicos que vienen detrás, que creo que son el futuro de la geología del país. Muchas gracias a todos por seguir este episodio de Voces ACGGP. Ha sido un verdadero placer conversar con la profesora Clemencia Gómez y que todos ustedes nos escuchen, nos acompañen, sigan de cerca las redes sociales de la ACGGP y déjennos sus comentarios, déjennos sus impresiones. Queremos leerlos, queremos saber cómo les ha parecido esta conversación. Gracias a todos y todas. Listo. Listo.